Ahora sí, les damos la bienvenida a todos y a todas los que se han conectado en el día de hoy en este encuentro de Canadá al Español, donde vamos a homenajear, a recordar, a pensar, a recitar a nuestro querido García Lorca. En esta charla se va a dar en el marco de la celebración de los 90 años de la muerte de Federico. Y hoy nos va a dar las palabras de bienvenida nuestra querida Erika Aguilera, fundadora de Canadá Habla Español. Así que Erika, muchísimas gracias por sumarte, por ser parte de esto y por permitir este espacio. Al contrario, Caro, muchísimas gracias a todos por conectarse. Como dices, es un día que invoca la memoria de García Lorca en este 90 aniversario de su muerte y, por supuesto, desde Canadá Habla Español, que es una organización dedicada a promover y preservar el idioma precisamente aquí en Canadá. Pues celebramos su legado cultural, literario y obviamente la vigencia de una obra que continúa acercando generaciones y culturas a través de la lengua española y por supuesto tenemos un invitado muy, muy especial. Caro nos va a hacer el favor de introducirlo para recordar a Lorca a través de su poesía, de su teatro y sobre todo a través de su sensibilidad artística. Así es que bienvenidos a todos, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, adelante, Caro, gracias. Muchísimas gracias, Eri. Yo estoy tratando de, mientras doy admisión al resto de los que se van sumando, contarles que yo estoy muy contenta de que esta charla sea de la mano de nuestro querido Andrés Neumann. Andrés Neumann, que aparte de haberlo leído mucho, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente el año pasado. Nos divertimos muchísimo en una mesa en la Feria del Libro de Nueva York. Y contarles que Andrés es uno de los escritores más destacados de la literatura contemporánea de la lengua española. Es narrador, poeta, ensayista, traductor y columnista. Pasó su infancia en Argentina, pero se trasladó muy chiquito a Granada, tierra lorquiana, y donde se licenció en Filología Hispánica y ejerció como profesor universitario. Su obra, traducida a más de 25 idiomas, explora temas como la identidad, la memoria, el viaje, el lenguaje, el exilio y las relaciones humanas. Publicó su primera novela, Bariloche, con apenas 22 años. Qué jovencito, Andrés, muy bien. Obteniendo el reconocimiento de la crítica como finalista del Premio Herralde. Su consagración internacional llega con El viajero del siglo y entre sus novelas podemos encontrar La vida en las ventanas, Hablar solos, Fractura y Hasta que empiece a brillar, que es una recreación de la vida novelada de la filóloga María Molinar, que solo ese libro merece un encuentro con Andrés, que lo vamos a tener el año que viene sin ningún tipo de Valdría duda. la pena para pensar el español desde distintos lugares, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Además de narrativa, entre sus libros tenemos Cómo viajar sin ver, Anatomía sensible, Umbilical, Pequeño hablante y varios poemarios como Mística abajo y Vivir del oído. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos. Si van a Wikipedia, es muy larga la lista de reconocimientos: Premio Alfaguara de novela, Premio Crítica, el Premio Federico García Lorca, como no podía ser de otra manera, Antonio Carabajal, en el Firecracker Award for Fiction de Estados Unidos, el Penn Award for Poetry in Translation también, el premio Archiletras de la Lengua por Hasta que empiece a brillar. Y tiene un precioso, porque digo, uno tiene sus fanatismos. Tiene un precioso libro que se llama Barbarismos, que es un diccionario, pero de una irreverencia hermosa, donde replantea de manera Qué muy linda palabra irreverencia, ¿no? Que es la imposibilidad o falta de voluntad de efectuar una reverencia. exactamente, me encanta. Ante Lorca nos volvemos reverentes. Totalmente. Y fue seleccionado por la revista Granta entre los mejores narradores jóvenes del español y formó parte de la lista Bogotá 39. Esto es algo muy chiquitito que puedo decir de Andrés.
pero hay muchas, muchas más cosas. Así que hoy esté Andrés con nosotros, para nosotros es una alegría inmensa, inmensa, inmensa. Así que muy bienvenido, señor Andrés Neumann. Muchísimas gracias, Caro. Para mí es una alegría, gracias a ti y a todo el equipo que hace posible este encuentro. Y muy bienvenido todo el mundo. Veo que somos más de 100 personas, lo Somos una cual banda. me asombra y a la vez me emociona. Estaba pensando cuando mencionabas, creo que a tu hija, ¿verdad? Que había Mm. estado de visita o que está recorriendo España y hablando de los temblores granadinos que hay en este momento. Estaba pensando que si esto fuese una tragedia de Lorca, eh, sobre todo de los años finales, posiblemente de este movimiento de tierras emergerían los huesos de los muertos ausentes. Estaba pensando en ese verso espectacular de Lorca del Diván del Tamarit, que es uno de sus mejores y curiosamente menos conocidos libros, al menos comparativamente. No hay ninguna obra de Lorca que no sea conocida. Pero si tuviéramos que establecer una lista de títulos obvios, probablemente lo encabezaríamos con El romancero gitano o con Poeta en Nueva York, y si fuéramos al teatro, nos iríamos a Bodas de Sangre, Yerma o La casa de Bernarda Alba. Creo que estamos hablando de los 5 libros más conocidos de Lorca. Y dentro de los menos conocidos de su canon, probablemente tendríamos, no sé, la obra de teatro que es para mí la mejor, El Público, que pertenece a su ciclo surrealista, y dentro de la poesía hay 2 libros un poco menos celebrados si omitimos sus obras tempranas, como el libro de poemas, por ejemplo. Una vez que Lorca entra en madurez, creo que el libro de poemas menos conocido es precisamente el Diván del Tamarit. Y en el Diván del Tamarit hay un verso que a mí siempre me impresionó mucho, que es: los muertos gimen esperando turno. Los Mi muertos vida. gimen esperando turno. Y pensaba hasta qué punto eso tiene que ver con la conmemoración del 90 aniversario de su asesinato, que hay un cierto consenso respecto de que fue el 19, dentro de la incertidumbre que puede haber de las pericias, etcétera, pero parece que Y fue de el un tiempo 19. muy particular también, ¿no? O No, sin sea, duda, sin duda. Pero bueno, ya está bastante investigado porque a pesar de que Lorca sigue siendo un fantasma, es un fantasma muy investigado y parece haber un cierto consenso del 19, o es al menos el día que se conmemora en este momento en España. Y pensaba cuánto tiene que ver con ese gemido colectivo, porque hablamos de 100.000 cuerpos todavía por descubrir, el más célebre de los cuales es sin duda Lorca. Y también pensaba hasta qué punto la obra de Lorca es infinita, no en número, pero sí en lecturas. O sea, la obra de Lorca es relativamente, no voy a decir pequeña, porque para haber sido asesinado a los 38 años, Lorca escribió bastante, un pero montón. no es un corpus, digamos, como el de Borges, por decir algo, Pero ¿no? vivió casi hasta los 100, Borges. Claro, y sí, Borges creo que murió a los 86 o 87 años en activo, que es la cuestión. Borges se murió escribiendo, ¿no? O Total. una obra como la de Neruda, que tiene tantos libros de poemas que no creo que nadie los haya leído todos atentamente, ¿no? La obra de Lorca es acotada, pero bastante abundante. Y estoy pensando cómo, más allá del número, en cuanto a su vigencia, es como que nunca termina de ser releída, ¿no? Porque tiene una vertiente política como la que estamos hablando, que puede releerse hoy desde muchas visiones, pienso en la casa de Bernarda Alba, por ejemplo, ¿no? O Los sonetos del amor oscuro, que es un libro póstumo que pertenece a los márgenes de su obra y que tiene que ver, bueno, con la asunción de su identidad sexual y a la vez cómo eso se inscribe dentro de la poesía amorosa y universal de toda la vida. Tiene su parte folk, que estuvo de moda en los años 20, que cayó un poco en desuso comparado con las neovanguardias en los años 60, donde Poeta en Nueva York se puso en el centro del canon y ahí un poco más tarde se redescubrió el público, se empezó a representar, y como ahora libros como el Poemas del Cantejondo y sobre todo el Romancero Gitano adquieren una nueva vigencia Total. mediante cómo el audiovisual y la poesía contemporánea vuelve a rescatar el folk y las tradiciones populares. Entonces, de pronto, 100 años después de publicarse El Romancero Gitano, eh,
eso vuelve a ser de enorme interés para el arte contemporáneo. Entonces digamos que Lorca está vigente no solamente porque quedan cosas por desenterrar, nunca mejor dicho, de su biografía, sino porque las relecturas de su obra vuelven a poner en el centro otro tipo de libros. Entonces a mí me fascina de Lorca como nunca perdió vigencia en estos casi 100 años sin él, pero como los libros que se ponen en el centro de su obra van cambiando. Primero estuvo el romancero gitano, después estuvo su teatro, después estuvo Poeta en Nueva York, que sigue siendo la referencia en el mundo anglosajón, quizá porque tienen menos familiaridad con los géneros folclóricos con los cuales dialoga el romancero gitano o el poema del Cantejondo, y por el tema, obviamente, de Poeta en Nueva York, y cómo ahora de pronto las obras del neopopularismo lorquiano vuelven a estar en el centro, junto con los libros que se replantean la identidad amorosa de Lorca, que son El Público, Poeta en Nueva York y también Sonetos del Amor Oscuro. Así que bueno, el menú está servido y podemos dialogar como quieras y me encantaría escuchar sus preguntas, sus comentarios y que tengamos una especie de conversación coral en torno a quien amó, por cierto, el canto y la música. Lorca fue, porque lo dijeron en la presentación y quiero remarcarlo entonces, porque me pareció muy acertado, no solamente la obra literaria, poética y teatral de García Lorca, sino su faceta como artista, porque Lorca fue un muy interesante dibujante y un muy consumado músico que no solamente estaba interesado en la música y que tuvo amistad con Manuel de Falla, el gran compositor del siglo XX en España, sino que él mismo rescató algunas cancioncillas y tonadillas populares, se grabó un disco con la argentinita, si no recuerdo mal, al piano, y es precisamente en esa grabación de las canciones que él rescató, como por ejemplo Los Cuatro Muleros o Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre, es ahí, en esas canciones donde, y esto es estremecedor, gente, se lo escucha a Lorca, ni siquiera tararear, se le escapa un murmullo mientras toca el piano, y es ese murmullo que entró en el micrófono clandestinamente en esa grabación donde Lorca estaba encantado solo de tocar el piano, donde tenemos los únicos testimonios de la voz de Lorca. Porque Lorca es un fantasma porque tampoco existe grabación de su voz. Entonces es precisamente entre las notas de su piano donde podemos escuchar algo de la voz imposible de Federico García Lorca, cuya voz también está desaparecida y lo cual constituye un misterio increíble porque Lorca fue muy entrevistado en Argentina y en Uruguay en el año 33, en ese periplo que iba a durar unos días y duró 9 meses. 8 meses. Vivió un largo estrellato desde el año, pongamos, 27-28 hasta que lo mataron. Y sin embargo, quedan muchas entrevistas escritas desde ya. Se sabe que lo entrevistaron en la radio y por alguna especie de maldición gitana no queda un minuto de esas No, y entrevistas. aparte, y aparte la cantidad de recitados que ha hecho en su vida, o sea, realmente es un montón para que no haya registro de nada. Eso, Caro, también es una especie de tragedia poética porque los testimonios sobre el desempeño en vivo de Lorca son muy elocuentes. De Lorca sabemos que era el alma de la fiesta, que era muy histriónico, que le encantaba actuar en público, era una especie de reina escénica, le gustaba cantar, le gustaba recitar, le gustaba contar historias. Entonces hay muchas descripciones de su voz y su recitado, pero nada Ah, del registro sonoro. Entonces es una especie de fantasma cuya silueta tenemos, pero eso alcanza su voz también. Alguien con una voz tan personal y que sin embargo tenemos que imaginárnosla, ¿no? Es fascinante, trágico y al mismo tiempo de una extraña belleza. sí, a mí yo pensaba, cuando, o sea, cuando empecé a pensarlo un poco más como artista o sea, global, algo así como renacentista, ¿no? O sea, tiene esta cosa como de músico y performático y poeta y teatro, digo, Sí, y esta visión sobre un montón de facetas artísticas, ¿no? O sea, sí, y de que lo hecho, va Inés, tejiendo y enriqueciendo a la vez.
Así es, y todas están juntas. Por ejemplo, la Sí. portada que hoy en día, facsímil, que se suele hacer del romancero gitano, el dibujo de las portadas del propio Federico. Estaba leyendo los comentarios mientras estén, Yo si yo leo digamos, los comentarios no te puedo seguir. cordialmente silenciados. E Inés recuerda que en las misiones pedagógicas, Lorca tuvo un rol importante. Y me gusta esa misión, recordamos que fueron las misiones pedagógicas para quien no lo recuerde. Las misiones pedagógicas fueron unos emprendimientos culturales que se hicieron durante la Segunda República Española, que consistían en llevar la educación y la cultura a lugares desfavorecidos, y eso incluía muy pequeños pueblos donde no había una biblioteca, donde no había un teatro y donde por supuesto nunca había habido ni habían visto un proyector cinematográfico. Entonces llevaban gramófonos, pantallas, libros, teatros, y con la compañía universitaria llamada La Barraca, Lorca, a través, canalizado por las misiones pedagógicas de la Segunda República Española, en la que participaron varias generaciones de artistas intelectuales y docentes, especialmente los que pertenecían a la generación del 27, Lorca tuvo ocasión de representar muchos grandes clásicos del teatro en los pueblos de España. Por ejemplo, no sé, los autos sacramentales de Calderón de la Barca, comedias de Lope de Vega y un largo etcétera. Y María Moliner, como menciona Inés, que es la protagonista de mi novela Hasta que empieza a brillar, que cuenta la vida de María Moliner y cómo llegó a crear su genial diccionario, María Moliner tuvo un papel protagónico también en las misiones pedagógicas en la parte bibliotecaria. María Moliner fundó un centenar y medio de bibliotecas públicas rurales en los años 30, visitó como inspectora de bibliotecas rurales todos esos centros bibliotecarios, y digamos que lo que Federico hizo con el teatro, María Moliner y su equipo lo hizo con las bibliotecas, con la diferencia sustancial de que lo que representaba Federico era efímero, pero las bibliotecas que fundaban María Moliner permanecieron allí durante mucho tiempo, al menos mientras no fueron destruidas o cerradas. Entonces toda la generación de Lorca, y María Moliner pertenece a esa misma generación, la gente nacida entre finales del 19 y principios del 20, fíjense que Lorca nace en 1898 y Alberti, por poner un ejemplo, nace en 1902. Bueno, María Moliner nace exactamente la mitad, en 1900. Toda esa generación realizó esta labor cultural que Juan Ramón Jiménez definió genialmente como los marineros del entusiasmo. Y yo siempre digo que María Es Moliner hermoso, es los marinos del hermoso, entusiasmo, por favor. es una cosa sensacional. Y siempre he dicho que María Moliner fue la capitana del entusiasmo. Ay, Inés tiene la mano levantada. Inés, Bueno, primero agradecer esto, porque realmente además ese libro de Hasta que brillan las palabras, Andrés, me pareció maravilloso, maravilloso. Yo soy de la generación que tuvo que ahorrar mucho para comprar el diccionario de María Molina, Same pero here, además a mí, ¿eh? same here. Ah, bueno, Porque ahora la primera eh, edición es carísima. sí, sí, pero después la regalé, después me quedé con otras. Bueno, pero lo que quería contar, que a mí me tocó en la vida una cosa maravillosa, que fue armar un proyecto con mucha gente, con gente muy, muy piola, que armamos un bibliomóvil, pero grande, desde la Biblioteca del Congreso, en base a las misiones pedagógicas. Qué Con, maravilla. o sea, teníamos con todas las cosas, o sea, en mí tuvo una influencia enorme todo eso, los amé. Y recorrimos, pero desde la que acá hasta Tierra del Fuego, llevando cine, libros, teatro, etcétera, etcétera. Pero fue tan importante lo de Lorca para nosotros, para la Argentina también, ¿no? Yo creo que además, sobre todo la gente de mi generación, todos sabemos poemas de Lorca. Y a mí ahora lo que me encanta es que mis nietas también lo saben. Eso es lo que me encanta, que realmente me impresiona, ¿no? O sea, cómo sigue teniendo vigencia. Bueno, quiero decir nada más, quiero decir que me emocioné mucho cuando escuché todo esto y dije, bueno, quería gracias. participar, nada más. Gracias, Inés. Vos sabés Muchas que gracias, Inés. me encanta tu intervención por varias cosas. Primero porque ¿cómo lo llamaste? Bibliobús. El Bibliomóvil era un El, colectivo grande, vos no sé si te acordarás, los dobles.
los dobles que iban a Mar del Plata, Sí. esos micros grandes, grandes, pero uno nuevo, que lo hicimos absolutamente para la biblioteca, cine e informática, Bueno, precisamente esa de la idea de la Biblioteca biblioteca. del Congreso de la Nación, ¿no? Ajá, entiendo. Eso me recordó a la biblioteca circulante, que es el antecedente del bibliobús, que hoy en día sigue existiendo, al menos en España y en otros países, para los pueblos que no tienen una biblioteca pública, un edificio, ¿no? Una sede física. Esa idea de la biblioteca circulante fue de María Moliner y de su equipo, precisamente. Y María Moliner redactó un proyecto de ley, que fue la última ley bibliotecaria promulgada durante la Segunda República Española, que data del año 38, es decir, que mientras el país estaba ardiendo por las bombas, doña María Moliner lo estaba reforestando con bibliotecas públicas. Y esa Bueno, a mí idea eso, de un de ahí transporte tomé la con idea. libros es de María Mm, Moliner. mm. Me encanta, Fue Fabiola. Dice, yo hermosísima. soy hija del bibliobús, me Sí, encanta. me quedé ahí. Bueno, volvamos a Lorca. Perdón. Perdón la digresión, No, pero por favor, me la No, y idea. hay otra cosa que dijo Inés que me interesa mucho y es la memoria intergeneracional que Eso hay de va. Lorca en toda Latinoamérica y hasta donde me consta especialmente en países como Argentina. Porque mi abuela, que por supuesto es de otra generación que vos, pero por eso me interesa mencionarla, mi abuela nació, si no me equivoco, en 1924. Es decir, que cuando Lorca estrenó sus obras en Buenos Aires, que es cuando empieza el romance entre la ciudad de Buenos Aires y Lorca, que nunca ha terminado, mi abuela tenía 9 años. Y mi abuela recordaba y me contó infinidad de veces que la primera obra de teatro que vio en su vida fue Bodas de Sangre, estrenada en Buenos Aires. Es decir, que su idea, su descubrimiento del teatro fue el estreno de Bodas de Sangre. Y desde entonces mi abuela tenía en su biblioteca una foto de Lorca entre sus parientes. Estaban sus nietos, sus hijos, sus sobrinos, sus... Todo, bueno, digamos, panteón familiar y lo tenía a Lorca, al que llamaba mi novio. Mucho más platónicamente de lo que yo en ese momento podía sospechar, ¿no? Y mi abuela recitaba, por supuesto, poemas de Lorca y eso ha seguido hasta ahora. Yo me sé poemas de Lorca, mi abuela también. Entonces es increíble la memoria también oral y emocional que hay de la figura, pero también de la obra concreta de Federico García Lorca. No, y aparte también la tradición de recitar, de aprendernos poemas de memoria. O sea, cosa que ahora está medio como en desuso, y sin embargo es algo que al ser poemas también tiene esta cosa de la musicalidad todo el tiempo que tiene la poesía. Es Eh, cierto, Caro, yo creo que eso se trasladó hoy en día a géneros que fueron cambiando de nombre, que antes era la poesía trovadoresca, de la tradición exacto. trovadora, y que hoy en día fueron siendo el trap, el rap, el hip hop. Es decir, son poemas que la juventud dice de memoria, ¿no? Otra cosa es la calidad de esos poemas, que algunos eran buenos y otros no. Convengamos que poemas malos en revistas literarias se han publicado muchos también. Es decir, que como siempre, todo género tiene sus picos y sus caídas, ¿no? Pero la costumbre de decir poemas escritos, publicados, no musicados de memoria, es una tradición que valdría la pena mantener porque ahí la música no es tan evidente, no está en No. primer plano, hay que deducirla entre líneas y entonces se educa especialmente el oído. Tal cual, tal cual. O sea que yo tengo, muchos de ustedes me conocen, saben que tengo una mamá que yo crecí escuchando poesía del siglo de oro español, toda la vida. O sea, mamá recitadora y así nos largaron por la vida. Eh, y ese recuerdo sonoro, pero también afectivo, que un poco lo, Sí, lo de Inés, ¿no? O sea, esto de somos hijos del bibliomóvil. Digo, aquí hay una conexión que también tiene que ver con lo comunitario, con esta cosa de compartir, sí, que es un poco el espíritu que queremos darle a nuestros encuentros, porque estamos en un tiempo complejo, como muchos de nosotros ya lo hemos notado, y esto de poder compartir esas experiencias emotivas desde las letras, creo que hace un espacio amoroso
al que nos gusta ir todo el tiempo. Acá, bueno, el chat que está que arde, chicos, ¿eh? Mientras, un poco, Sara Que estaba. rima con 5 de la tarde. Todo es con cinco, todo es a las 5 de la tarde. Sara un poco me preguntaba ahí que nos contemos un poco cómo fue la vida de García Lorca, un poco Mm. cómo era el tema de la familia, Sí. también el tema de las amistades, que la amistad fue algo muy fundamental en toda la vida y la obra de García Lorca. Amigos muy icónicos aparte, ¿no? O sea, Mm. ninguno bajo perfil, parece. Bueno, fue importante la amistad y también el amor, los El amor. amores. Ahora se está Bueno, rescatando justo estos días la memoria Adalid. de su último amante, que por razones evidentes tuvo que callar ese amor durante muchísimos años y solamente en la ancianidad rescató el epistolario. Tuvo un amor muy importante en Montevideo, en Uruguay. Eso dio incluso lugar a alguna novela que se publicó especulando sobre si sus restos podían estar en el panteón, en el primer panteón que se hizo sobre Lorca poco después de asesinado en Uruguay a cargo de Amorim, Ah, mira, este no sabía amor que eso. tuvo en Montevideo, porque esos amores muchas veces se reflejan en la obra de Lorca, o sea, más allá de la curiosidad biográfica, que está bien, ¿eh? Porque el chisme es parte de la literatura, pero más allá del chisme que nos divierte, eso tiene un reflejo en su obra. Su evolución amorosa se refleja muy claramente en el epistolario, Sí. que es interesantísimo y que lo recomiendo mucho. Un profesor de Boston, Christopher Maurer, lo voy a escribir por aquí por el chat, compiló su epistolario completo y lo pueden encontrar, me parece que en la editorial Cátedra. Igual que en el epistolario se puede rastrear claramente eso, en su obra evidentemente también es muy notorio esto, sobre todo en el Diván del Tamarit, en los sonetos del amor oscuro, en parte de Poeta en Nueva York y en el Teatro de El Público. En estas obras, realmente las experiencias amorosas de Lorca iluminan parte de su escritura y viceversa. Y en cuanto a las amistades, sí, evidentemente, al pertenecer a una de las generaciones más brillantes de la historia de la lengua, de forma natural, los que pasaban por ser sus compañeros y compañeras de generación terminaron siendo historia de la literatura, ¿no? Y ahí se podría empezar por el núcleo eh, de la llamada residencia de estudiantes, en la cual pues convivieron no solamente poetas como Alberti, sino cineastas como Luis Buñuel, artistas plásticos como Salvador Dalí, que vos mencionabas antes, y un largo etcétera. Pero también, y esto es interesante y está siendo rescatado hoy día, y no formaba parte de nuestros estudios académicos y escolares hace unos años, estaban las poetas e intelectuales del 27, hoy llamadas las sin sombrero, Sí, porque sombrero. algunas de ellas, como Maruja Mayo, la pintora extraordinaria que vivió en Argentina exiliada, Maruja Mayo, o em, poetas como Concha Méndez, eh, tendían a sacarse el sombrero o a no cubrirse la cabeza, digamos, por irreverencia, como diría Caro, por saltarse el protocolo. Entonces, estas sin sombrero forman parte de una generación que hoy se está estudiando seriamente por primera vez y hay, yo qué sé, narradoras como Rosa Chacel, filósofas como María Zambrano y también humanistas como María Moliner. Entonces, todo este conjunto de grandes nombres, hombres y mujeres, que fueron a la residencia de señoritas, como se llamaba entonces, el centro educativo que fundó em, esta gran intelectual, ah, ay, ¿cómo se llamaba? Ahora me va a salir, se me fue el nombre, que después se exilió también a Argentina, que era conservadora y liberal, pero también se tuvo que exiliar. Pasan las Y mejores familias. sí, sí, sí. Y lo voy a decir porque si no reviento, siempre supe su nombre y son tantos datos. A ver, la creó, eso, María de Maeztu. María de Maeztu, eh, hermana de Ramiro de Maeztu, el poeta que da nombre ahora a una de las escuelas más conocidas de Madrid.
Bien, pues entonces esta generación de la residencia de estudiantes y residencia de señoritas, más todos los satélites, poetas, por ejemplo, andaluces, pienso en la provincia que tengo al lado, en Málaga, donde estaban Emilio Prado o Alto Laguirre, Manuel Alto Laguirre, generaron entonces, claro, una generación prácticamente irrepetible, y eso propició que todos los vínculos personales, epistolario, eventos, emprendimientos colectivos de Lorca adquieren un doble valor, no solamente porque forman parte del entorno biográfico de Lorca, sino porque es como ponerse a pensar, ¿y cómo se llamaba el amigo de John Lennon? Bueno, parece que Paul McCartney. Entonces, de pronto te pones a ampliar el foco y ves que es una generación irrepetible, cada uno de los cuales y las cuales merece una investigación. Con lo cual, la biografía de Lorca es un Big Bang. Si a eso le agregamos que está en el corazón de la República y al principio del estallido de la Guerra Civil y de la represión que hubo, sobre todo en los primeros meses, totalmente descontrolada y sanguinaria, por supuesto continuó durante muchos años, pero digo, Lorca es una de las primeras víctimas de los primeros compases, semanas de la Guerra Civil, y la situación en Granada estaba muy descontrolada, por ejemplo. eh, Murió parte de su familia también, asesinaron no solamente a él. eh, entonces, eso hace que la biografía de Lorca sea interesante desde todos los puntos de vista. El hecho de que sea una especie de desclasado también, ¿no? Un señorito de alta cuna, hijo de terratenientes más o menos progresistas liberales, cuya Mm, ideología se va escorando a la izquierda, pero que pertenece a una clase que acomodada. Muy. participó en el golpe de Estado y que terminó asesinándolo. Entonces todo lo vuelve verdaderamente complejo e interesante y digno de análisis, por no hablar, por supuesto, de su obra, que es lo más impresionante y lo más importante. Sí, yo me pasa que entre, como soy muy de efeméride y lo repito siempre y me gusta hacer estos intercambios de fechas y tal, una de las cosas que leí que en el 19 él había entrado a la residencia y da la casualidad que es donde empieza la Bauhaus, la Escuela de Artes y Oficios, y que después Le Corbusier van a España, digo, así que no se limitaba solamente al entorno español, Sí. sino que también se estaba dando todo un movimiento muy particular en el resto de Europa, y esta cosa de las artes y oficios que me gusta pensar en la intersección entre la música, el teatro y todo lo que es el universo Lorca, de algún modo, ¿no? Claro, sí, porque además, fíjate cómo la obra de Lorca tiene tantos tentáculos, porque hablábamos al principio de que Lorca era músico, digo, sabía tocar sólidamente el piano, sabía armonía, sabía solfeo, no era un músico solamente intuitivo, sino formado. Es más, Y su aparte sueño era, la madre era gran música. claro, claro, él le venía de cuna y de aprendizaje familiar, pero si hubieras entrevistado a Lorca eh, finales de los años 10, principios de los años 20, tal vez él te hubiera dicho que soñaba con ser músico. Su sueño era ser músico, que después fue brutalmente desplazado por la poesía y el teatro, ¿no? No nos consta narrativa, pero poco más tocó. Digo, no solamente era un músico consumado, y no solamente la música es una parte importante de su obra, como tema, por ejemplo en el poema del Cantejondo, y como forma en toda su obra, sino que además ha inspirado mucha música. Ha inspirado mucha música desde el Paco Ibáñez que mencionaban en el chat hace un ratito, por supuesto, y que son, al igual, digamos que, no sé, que Antonio Machado fue revisitado por Joan Manuel Serrat para muchas generaciones. Paco Ibáñez recuperó a Lorca para el gran público que no leía poesía, pero es que hoy en día tenemos a Leonard Cohen o a Enrique Morente que vuelven y vuelven, digo, fallecieron hace poco, pero digo, que bien entrado el siglo XXI, final del siglo XX, siglo XXI, la música de Lorca seguía generando canciones que se ponían literalmente de moda y siempre ha tenido la suerte de que con alto nivel. Total, total, total. Y de hecho, va a haber se está planeando un evento,
sobre Leonard Cohen y Federico García Lorca para fin de año. Este encuentro, quiero contarles a todos que se hace gracias a dos grandes benefactores que tenemos acá en Canadá, que uno es la Embajada de España aquí en Canadá, que nos apoya muchísimo, y el TD Bank, que nos apoya a toda la comunidad hispanohablante. Y no quiero dejar pasar eso porque justamente cuando emprendimos esta aventura de los 90 años de García Lorca, no queríamos que se nos superponga con la actividad de Leonard Cohen y García Lorca para hacer este puente cultural que estamos tratando de establecer y solidificar entre... Estela, perdón, Caro, Estela en Sí, el chat nos recuerda que la hija de Cohen se llama Lorca. no, no tenía ni Nada idea de menos. eso. Yo tampoco, no me acordaba de eso. Pues ves, acá este es un grupo que no salís impune después no salís siendo la misma persona después de que pasás por acá. Eh, claro, ahí también, bueno, Nati Mistral, ahí lo ponen, que por supuesto fue de las grandes figuras que llevó, que catapultó a García Lorca en nuestra generación, o sea, en los que somos más jóvenes, o sea, en Argentina, en que aparte pasó mucho tiempo y fue donde por primera vez, mientras preguntaban sobre la familia de Lorca, que siempre el padre lo había de algún modo mantenido o había Mm, aportado a las causas, donde él empieza a hacer verdadero dinero, es cuando empiezan a circular sus obras de teatro y llega a la Argentina. sí. Y el público argentino, él en particular, hace un comentario sobre esto es una locura, Sí, totalmente. Vamos por porque partes. se vuelven locos con García Lorca en Así es. Argentina, en Uruguay, es así. Es una fiebre que nunca terminó. Vamos por partes. Primero, Mario José recuerda muy oportunamente a Carlos Cano, que aunque no tuvo tanta fortuna internacional, es un verdadero mito de la música popular española y ni que hablar granadina. Yo vivo en Granada, Carlos Cano era de Granada, y vivo a 3 cuadras de la Plaza Carlos Cano, en el Realejo. Es decir, que paso todos los días por Carlos Cano, tuve ocasión de conocerlo a él no muy bien y a su hija. Y él hizo unas versiones fantásticas de las casidas y las gacelas, que son los géneros poéticos árabes que él tomó para el diván del Tamarit. Por otro lado, Fabiola tienen ahí que les manda un link con la versión sensacional que hizo la maravillosa Silvia Pérez Cruz del Vals de Cohen, traducido al castellano, y que es brutal, de verdad, de lo más hermoso junto con Enrique Morente que se ha hecho con letra de Lorca en las últimas décadas, ¿no? Granada o Graná, como se dice en Graná. Después, en cuanto a la familia, el dinero y su consagración, digamos, material como artista, son dos viajes, sobre todo, los que marcan la maduración personal de Lorca. Estoy tentado a decir tres porque en realidad Lorca estuvo más tiempo del que parece en Cuba, en La Habana y en Santiago. Y Es verdad. digo, siempre se habla de Buenos Aires o del Río de la Plata, digamos, ¿no? Y de Nueva York y se omite que la experiencia lorquiana en Cuba fue más larga y profunda de lo que parece. Sí. Entonces, digamos que el viaje Nueva York-Cuba es el mismo y que ambos se reflejan Ujú, en Poeta claro. en Nueva York son muy importantes a nivel emocional, amoroso y político. Eh, Lorca en sus cartas narra claramente como los últimos complejos, prejuicios y secretos en torno a su deseo como persona libre y como, digamos, ciudadano de una España y de un mundo que no permitía precisamente la libre expresión de la homosexualidad, eso se termina de resquebrajar en su viaje a Nueva York y a Cuba, donde por diferentes razones había una vida bastante más libre al respecto, ¿no? El mundo de los locales nocturnos de Claro. Nueva York y esa especie de vendaval caribeño, del deseo caribeño que se encuentra en Cuba. Y a nivel político, porque él empieza a reflexionar acerca de el capitalismo y de los efectos secundarios de la revolución industrial en el mundo contemporáneo, viendo
la vida en Estados Unidos y concretamente una gran urbe como Nueva York. Pero el viaje posterior, el último gran viaje que hace Lorca a Argentina y Uruguay, en efecto, como bien dice Caro, marca eh, la certeza de que aparte de un poeta reconocido y a ratos célebre como ya era, podía ser un autor muy eh, prolífico, pero iba a decir, muy lucrativo, esa era la palabra que estaba buscando, muy lucrativo, y se vuelve un éxito de taquilla. No olvidemos que en los años 20-30 el teatro era mucho más taquillero que el cine todavía. O sea, el cine estaba Claro. empezando a superponerse al teatro y a mover masas. Entonces, realmente triunfar en el teatro, como había ocurrido desde los tiempos de las corralas del siglo de oro, durante 400 años la manera de ganar plata como autor era el teatro. Y Lorca era muy consciente de eso cuando escribió teatro. Necesitaba no el dinero, sino la validación familiar del dinero. Que él no era el holgazán, fiestero, poeta, y para colmo, ni siquiera buen partido que se iba a casar y tener hijos, es como que era un sujeto disfuncional para los valores tradicionales visto desde la familia. Digo, este muchacho no va a tener ni familia, ni trabajo, no va a ganar su dinero. ¿A qué se dedica este hombre? No le gustaba estudiar, estudió derecho así nomás, empujado por el padre, aprobó raspando y medio con ayuda, no porque fuera un mal lector, sino porque no le interesaba el derecho. Quizás debió haber hecho, pero probablemente no tenía la venia de la familia, filología, y creo que hubiera sido un buen filólogo, pero no fue por ese lado. Entonces él no tenía una carrera académica destacada, no ganaba dinero, no trabajaba en nada claro y encima no formó una familia. Entonces él tenía esta sensación de que sí, de que era un señorito mantenido, pero que era un fracasado. Es gracioso pensar que Lorca vivió más de 30 años sintiéndose un fracasado, hasta que en Buenos Aires empieza a ganar plata a un ritmo y con una velocidad completamente insospechadas. Prácticamente se podría haber quedado a vivir en Buenos Aires como una estrella, y en sus cartas él comenta fascinado lo fácil que le está haciendo ganar plata en Buenos Aires, y vuelve completamente legitimado de ese viaje en su autoestima y en su sensación de que nunca va a dejar de poder valerse por sí mismo con su pluma. Entonces la importancia de ese año 33 es incalculable y siempre nos quedaremos con la duda de eh, a qué apunta que María José, que no le interesó el inglés y su aprendizaje, es cierto, aunque conocía aceptablemente bien el francés. Y se interesó un poquito por el árabe para estudiar la poesía árabe. Entonces realmente uno se pregunta qué hubiera pasado si Lorca en los albores de la guerra civil se hubiera exiliado, por ejemplo, a Buenos Aires, y no solamente hubiera seguido escribiendo, sino que no le habría faltado nunca escenario público y, bueno, hubiéramos seguido leyéndolo durante décadas probablemente, ¿no? Así que el dinero, paradójicamente, era una preocupación bastante más acuciante de lo que uno podría creer en un muchacho con una familia tan rica. Porque el asunto no es que él tuviera para comer, el asunto es que él quedara validado en alguno de los terrenos clásicos frente a su familia. Y finalmente fue el teatro el que hizo ese trabajo. Mencionaste una de las cosas que entre todos los no, de no va a formar una familia, no termina una carrera, no académicamente, bla, bla, no va a tener hijos. Y en el Yerma, teatro, claro, está ahí esta cosa de la maternidad, la imposibilidad de yerma, o sea, de tener, y es como muy transparente también, ¿no? Esa mirada, o sea, a los ojos de hoy, ¿no? De lo que vemos hoy, en esa esterilidad de algún modo. Que tal me cual, parece. tal cual. Lorca, como todo poeta universal, conseguía proyectar sus propios conflictos y reflejar sus emociones a pesar de aparentemente desaparecer de la escena. Entonces, él lo supo hacer, bueno, con el pueblo gitano en mucha de su poesía, que digamos que él evidentemente estaba más cerca por familia de la Guardia Civil, que son los villanos en la poesía de Lorca, que de los gitanos, De los pero palos. él era marginal de otro modo, era marginal de otro modo. Y entonces supo proyectar qué se siente ser marginal en una sociedad que pone en el centro otras cosas,
otros códigos, ¿no? Y del mismo modo, como bien dices, esta sensibilidad para los personajes femeninos, que si quieres un poco almodovariana, o mejor dicho, Almodóvar es un poco Almodóvar. lorquiano. Almodóvar es un poco lorquiano en su gusto y su inclinación a construir personajes femeninos, le viene de su capacidad de identificarse en ciertos sentidos oblicuos. En Yerma es evidente la sensación de que a pesar de que le encantaban los niños, iba a tener la certeza de que no iba a formar una familia, porque además en esa época era impensable, teniendo su condición identitaria, que formase una familia. Hoy sería otra cuestión, muy diferente por suerte, pero también en la casa de Bernarda Alba está el tema de la represión sexual, del qué dirán en los pueblos, y algo de eso fue lo que lo termina matando. Entonces, vaya si esos personajes femeninos tenían que ver con su propia situación. Y aparte personajes femeninos muy fuertes, de mucho poder también dentro de esos universos, esos encierros, y esta cosa muy encerrada. No, a mí cuando uno hace relecturas o por ahí lo ves todo como como en paisaje, Sí, ¿cuántos encierros hay dentro de este mismo campo? O sea, la opresión que se genera en cada una de esas mujeres, pero también provocadas entre ellas. Que eso es una mirada también que a mí me llamó mucho la atención. Digo, sí. eh, o sea, porque una cosa es el machismo, estas estructuras patriarcales con los que uno viene arrastrando, pero acá es, ojo, que acá estamos entre mujeres poniéndonos las esposas de algún modo. Bueno, por un lado, eso es muy profundamente muestra como el patriarcado no es solamente una cuestión de hombres, no es más allá del Total, patriarcado, es que el patriarcado es transversal. es más Pero acá. es que además, claro, o sea, el patriarcado, si no implicara también a las mujeres, nunca se hubiera sostenido. Pero además, efectivamente, muestra la complejidad de que más allá de dibujar unas víctimas, como puede ser el pueblo gitano o las mujeres, está la complejidad de la lupa de las luchas, digamos, fratricidas o sororicidas, y eso también de algún modo prefigura o detecta cuestiones que desgraciadamente terminaron afectándolo a él mismo en su propio país. Claro, claro. O sea, a mí igual la construcción de cada uno de los personajes, a mí siempre me pareció como, es, cada uno es un universo enorme. O sea, son personajes increíblemente ricos, o sea, y complejos. O sea, no hay personajes simples, incluso siendo personajes secundarios. O sea, eso me parece que hay no creo en la inocencia de que hay una intención ahí de la complejidad de los personajes, me parece. Y seguramente sí, porque Lorca, aparte de un dramaturgo de pura raza, era un buen espectador de cine, por ejemplo. Entonces es muy posible, más allá de que los personajes secundarios están en Shakespeare, secundarios y terciarios, ¿no? O sea, el teatro clásico está lleno de grandes personajes pequeños, ¿no? Pero eso que se vuelve especialmente importante en el cine, ¿no? Porque voy a aventurar una teoría completamente indemostrada, ¿eh? Así que es intuitivo lo que voy a decir y a lo mejor es una barbaridad. Pero tengo la sensación de que el teatro durante siglos cuidó la idea del personaje secundario y terciario desde Grecia, en realidad, en Mm. adelante, pero conforme avanza el cine como vehículo del drama popular, el teatro va dejando de ser coral y se concentra más en los monólogos, en el personaje exhaustivamente estudiado. No digo que no haya obras corales hoy en día, pero claramente, te quiero Sí, decir, la tendencia esperando a va para... Godot, esperando a Godot de Beckett, por poner un Beckett. ejemplo del siglo XX ilustre, al final son tres personajes, mejor dicho, dos. No, sí. ¿No? Vladimir y Estragón sobre todo, ¿no? Entonces es como que va poniendo un foco cada vez más pequeño, escenarios más minimalistas, ¿no? De estudio del cuerpo, de la voz y del personaje, y deja en el cine esa tarea de un personajito que te aparece un minuto en Un una ratito. escena y te cambia la vida, ¿no? Y creo que Lorca pertenecía un poco a los dos mundos, más allá de que por supuesto sabemos que Lorca fantaseó con hacer algún guión, que trabajó con Dalí y después fue víctima de un mediometraje de Dalí, que es El perro andaluz, que es una broma macabra de Buñuel y Dalí humillando a Lorca
Oficialmente porque habían detestado el romancero gitano, porque no lo habían leído bien, no habían entendido el factor de vanguardia que había en el romancero gitano y lo interpretaron como un giro conservador, tradicionalista de Lorca, pero en el otro lado, obviamente, porque Buñuel, que estaba lleno de talento, también era un gran homófobo, y Dalí nunca terminó de aceptar su extraña y ambigua sexualidad, entonces hay un modo como que se alían y lo marginan a él, que eran como los tres amigotes, ¿no? Mm. Entonces, El perro andaluz, que es una obra de arte, además es un gran mediometraje, Lorca había pensado en participar de un guión así. Y entonces digo, los personajes secundarios le vienen de estudioso del teatro clásico que él dirigió, leyó y representó, pero también creo como aficionado al cine. Sí, y aparte también este trío de entre Dalí, en Buñuel y Lorca, que aparte de ser riquísimo todo el tiempo, la relación con Dalí en particular, que es de una admiración de Dalí hacia Lorca, que no ha dejado de manifestarla todo el tiempo, hasta último momento, en esta cosa de sos la persona que más admiro, ¿no? Bueno, la relación entre Buñuel y Lorca, perdón, entre Dalí. Dalí y Lorca es medio conflictiva, ¿eh? No siempre fue tan No clara fue exactamente. la admiración de Dalí por Lorca. Creo que atravesó varias fases. Primero, cuando se conocen, es un deslumbramiento mutuo y sobre todo Lorca, que tenía algunos años más que Dalí, y esto era muy importante en el periodo de formación, la ventaja de edad que le sacaba Lorca, no mucha. Si alguien puede googlear por ahí Creo que cuánto se son 6 años, llevaban, 7 años. bueno, Mm. imagínense, cuando tenemos 19, 20 años, 6, 7 años es un Un montón. montón. Entonces, primero Dalí se queda deslumbrado con Lorca y Lorca se queda deslumbrado por la inteligencia y talento de Dalí y también enamorado. Se enamora más Lorca Sí, de Dalí que viceversa. por supuesto. Entonces tienen los primeros años una dinámica en que Lorca de algún modo lo seduce, lo deslumbra, se desvive por impresionarlo y Dalí en efecto termina muy impresionado con Lorca, se van de vacaciones a Cadaqués, son famosas las fotos de ellos dos, estos intentos más o menos fallidos de tener una relación física, bla, 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 que eso está muy estudiado ya. Ian Gibson la estudió, pero también un montón de otra gente. Bien, después de este periodo, estoy simplificando mucho, ¿sí? Pero si no nos No, extenderíamos. Hay un momento en la segunda mitad de los años 20 en que Dalí parece dar uno o dos paso pasos para atrás. atrás. No se sabe si porque no termina de decidirse, de involucrarse emocional y sexualmente con Lorca, porque parte de su crecimiento personal e intelectual lo lleva a otro lado. Dalí tenía una visión menos emocional, menos pasional, menos popular del arte. O sea, empieza a haber una distancia física, pero también una discrepancia Artística, estética, claro. ¿no? Como que Lorca empieza a ahondar más en la tragedia, empieza a ser una poesía más desgarrada y menos especulativa en cuanto a la teoría de la vanguardia. Y Dalí está inmerso en plena lectura de ensayos franceses al respecto. Empieza, digamos que Dalí se convierte más en un intelectual de la vanguardia y Lorca más en una especie de animal intuitivo influido por la vanguardia. Y ahí se separan, ¿no? Después hay un punto en el que pierden prácticamente contacto. Ujú, Después, claro. cuando matan a Lorca, viene el gran mea culpa y el gran peso que arrastró el resto de su vida Dalí, en que Dalí empieza a hablar con cariño de nuevo de Lorca, empieza, como vos decís, Sí, a a confesar manifestar su admiración. admiración de nuevo, y Lorca se convirtió en un fantasma para Dalí también. Entonces, es una especie de historia eh, complicada e interesante que daría para una especie de melodrama, eh, Una linda obra de teatro podríamos un hacer de eso. melodrama surrealista. Sí, sí. Totalmente. Ahí Marcelo Donato dice, bueno, y Gala que vino a destruir. Es como la Yoko Ono, la Yoko Ono de Sí, pero igual la verdad es que Dalí se empezó a poner nervioso con Lorca antes de Gala, ¿eh? Hay antes de todo hay que Gala. decirlo. Sí. Es un poco como
Es un poco como el post Sgt. Pepper, ya que hablan de Yoko Ono, Total. como que Yoko aparece en escena en el Double White Album cuando ya las cosas se habían empezado a Ya las resquebrajar. aguas bajaban turbias ya para esa época. Totalmente. Acá dice, en cuanto a manifiesto estético, poético, teatral de Lorca, ¿qué nos puedes decir del Teatro del Porvenir? Bueno, gracias Viviana por la pregunta. A mí fíjate que lo que más me interesa de la teoría teatral de Lorca, empecemos por el principio, por las bases. Lorca, y esto lo confirma como animal intuitivo, no fue un gran teórico. Es decir, no fue de nuevo Borges. Las reflexiones sobre el arte de Lorca son siempre interesantes porque Lorca además tenía una gracia para la escritura que el texto menos interesante de Lorca, el artículo más de ocasión, algo tiene que te conmueve, ¿no? Entonces todo Lorca vale la pena leerlo. Ahora, si tuviéramos que destacar una faceta, no son las conferencias, ni los ensayos, ni los artículos. Es como que Lorca necesitaba cantar y desgarrarse un poco para expandir todo su talento. Y cuando tiene que ordenar y organizar las ideas, es como que él mismo se aburre un poco. Entonces, digamos que Hace bastante zapping con las ideas. sí, 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 no termina de desarrollarlas, no termina de estructurarlas. No sabemos si porque no era su vena o porque tampoco le interesaba, ¿no? Hay autores que son más interesantes en la no ficción que en la ficción. eh, Hay autores a la inversa que son grandes, digamos, por ejemplo, Cortázar. Por no salir de Argentina, ¿no? Cortázar sin duda tiene ensayos importantes, pero convendremos que Cortázar era mucho mejor narrador que ensayista. O sea, si comparamos su libro sobre Keats o la teoría del túnel con su grandes libros de cuentos, Ni no hablar. hay ni comparación posible. Hay otro tipo de autores, como Borges, que están medio empatados, ¿no? Que no podés elegir, como que tienen vasos comunicantes, y hay otros autores o autoras que de pronto su producción ensayística por ahí hasta te supera, ¿no? Lo que pudieron producir en la práctica, ¿no? Entonces, digo, pienso por ejemplo, eh, bueno, una autora, una poeta que me fascina, que es Emily Dickinson, de la que no se conoce obra ensayística, o sea, es una poeta pura, como quien diría. Tenemos autoras que son puro ensayo, no sé, como Hannah Arendt, pienso, ¿no? Que nunca se aventuraron en la ficción, pudieron haberlo hecho. Seguro, Hannah Arendt seguro que algún cuento podría haber escrito, pero se ve que no le interesó, ojo, a lo mejor hay, ¿eh? Pero no es conocida precisamente por sus novelas, ¿no? Entonces digo, y Lorca es más de la especie de Cortázar, pero escribió menos ensayo que Cortázar. Cortázar insistió más en el género, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, bueno, Victoria Ocampo, por la que se preguntaba hace un rato. Victoria Ocampo se dedicó puramente al ensayo. Era una excelente crítica, una excelente prosista, y no la contemplamos como una escritora de ficción. Y su hermana, en cambio, imagínense, Silvina se dedica a la Tremendo. ficción, Victoria se dedica a la no ficción. Bueno, ¿qué animal era Lorca? Un animal de la acción, de la escena y de la poesía. Entonces, hay que decir que la teoría sobre el teatro de Lorca y sobre la escritura en general, más allá de la teoría del duende, que tampoco es un gran texto, que Federico me perdone, eh, no es tan interesante como el teatro de Lorca. Pero si hubiera que buscar un lugar donde Lorca dijo cosas verdaderamente trascendentes sobre el teatro, en mi opinión personal, que es solo una de las millones que hay, está en la obra El Público. En El Público de Lorca eh, hay una beta meta teatral. Se podría decir que El Público de Lorca es sobre dos cosas, sobre el teatro y sobre la homosexualidad. Son los dos grandes temas que recorren toda esa obra, que representada dura una buena hora y media. Prácticamente no se habla de otra cosa. Y toda la trama se organiza en torno a una especie de revolución que el pueblo hace, y muy influida por la propia política, el contexto político de esa obra. Hay una revolución del público que quiere derrocar el teatro tradicional y reprimido y dar paso a las fuerzas vivas, telúricas y revolucionarias de un teatro popular y visceral.
Y dentro de esa emergencia de fuerzas reprimidas está también la pulsión de los otros deseos. Y eso llega hasta Shakespeare, porque en la obra hay una especie de reescritura brutal de Romeo y Julieta, hay una reescritura de los temas bíblicos y los autos sacramentales aplicados a una mirada gay. Es una obra bestial. Ahí en esa obra el público está para mí lo más interesante, porque cuando Lorca no se veía en la necesidad de dar un discursito sobre un tema, sino que lo ejecutaba, daba lo mejor de sí, que era todo, y en el público, entonces, realmente si releen el público, es una obra que no hace falta verla representada, que además es dificilísima de ver representada y de representar bien, si leen el público, que es una obra de una densidad que requiere relectura, es un teatro muy literario, con imágenes que hasta la era digital eran irrepresentables, ahora se puede representar, en eso también es de vanguardia, van a ver en qué pensaba Lorca en los últimos años de su vida con respecto al teatro. Y ahí se mastica junto con todas las llamadas comedias imposibles, ¿eh? Así que pasen 5 años, etcétera, etcétera. En esos últimos años, como dramaturgo, ahí ves como Lorca estaba pensando en em, romper los moldes, hacer un teatro técnica y conceptualmente que no se hubiera visto nunca, ¿no? Bueno, dice Félix que comparar no es bueno, y sin embargo entiendo la acotación. Por otro lado, hay toda una especialidad de la crítica que se llama literatura comparada. O sea, si no comparáramos, no tendríamos nada. Es más, no nos olvidemos que la metáfora nació como una comparación entre dos cosas que aparentemente no tienen No nada que tiene. ver. Así que comparar a veces es bueno y necesario, y otras veces en efecto puede ser injusto. Sí, sobre todo esto que decís de lo conceptual, ¿no? O sea, poder pensar, o sea, que tenía, em, pasa sobre todo en el teatro, muchas ideas dentro de una gran idea, ¿no? O sea, esos pequeños conceptos que hacen que sea un montón, que tenga una densidad estética en todo, en cada detalle, Mm, que, que cuando entramos en la comparación, en esta comparación, entramos en un universo enorme y contundente. así es, así es. Es eso, como decíamos, es un Big Bang, una miríada, palabra que ya no se usa, o una expresión de esas, ¿no? Pero me encantaría, ahora que veo que nos quedan unos 20 Sí. minutos, me encantaría escuchar, si es que alguien tiene, comentarios, dudas, preguntas, más allá del chat, que lo he ido leyendo todo lo que he podido, Yo Félix. te admiro un montón, o sea, tengo que ahora confesar mi admiración de que puedas hablar y leer el chat a la vez todo el tiempo. Bueno, por eso divago tan grandemente. Dice Félix, precisamente, estoy de acuerdo con Félix en que el discurso de la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros, que se conoce como la alocución al pueblo de Fuente Vaqueros, es probablemente el texto teórico o ensayístico más importante de la obra lorquiana, que es donde dice, yo en cambio pediría medio pan y un libro. Y cuando habla de la utilidad de la lectura, de la importancia de las bibliotecas, se hace una especie de teoría casi antropológica de los orígenes de la poesía y es el texto más estudioso y a la vez más político, excepto algunos artículos en prensa en la preguerra civil, que se puede leer de Lorca. Efectivamente, la locución al pueblo de Fuentevaqueros es un texto fundamental del corpus lorquiano y es un texto de no ficción. Total, Viviana, Estela, ahí vamos con, te pregunto Viviana y después la mano de Estela, dice, ¿por qué piensas que no se representa, estudia tanto o no es tan conocido el público? Yo lo compré y estudié en Madrid y ahí quedó, sé que se presentó alguna vez en Madrid, es una cuestión de una gran, se me mueve el chat, de una gran cantidad de personajes, producción, alguna compañía estará trabajando en la herencia del Teatro del Porvenir. Mira, qué pregunta tan oportuna, Viviana, gracias. Hay muchas razones por las cuales el público se conoce infinitamente menos que Yerma o Bodas de Sangre o La Casa de Bernarda Alba. Todas las razones. La primera es material. El público se descubre tarde. No es un texto que existía y se leía en los años 20, 30. O sea, no se leyó cuando se escribió y él no la llegó a estrenar en vida. Entonces, por un lado, materialmente no formaba parte del canon lorquiano, hasta, no quiero meter acá la pata por si hay algún experto en Lorca, no me acuerdo en qué momento el manuscrito aparece, pero sin duda
fue después, creo, de los años 60, y en todo caso no se empieza a hablar de esa obra hasta los 70, 80. Si alguien me lo puede googlear, se lo agradecería. Lo que sí sé es que el público de Lorca, lo que sí recuerdo de memoria, todo lo que les estoy contando es de memoria, así que seguro que he cometido imprecisiones, es que se empieza a representar regularmente en los años 80. Es decir, pasa medio siglo desde el asesinato de Lorca hasta que se empieza a representar. Con lo cual, primeramente, para cuando el público se empieza a representar, todas las obras de teatro famosas de Lorca llevaban medio siglo de trayectoria. Nada más que con eso ya era imposible igualar las fuerzas. O sea, mi abuela no hubiera podido asistir al estreno del público. Esa es la razón número uno. La razón número dos es un poco peregrina, pero fundamental. Es una obra muy difícil de entender y de seguir. Es una obra de una enorme exigencia intelectual y estética. Es probablemente la obra más oscura de Lorca, para mí también la más genial, ¿eh? De teatro hablo, ¿eh? No la voy a comparar con la poesía. Pero digamos, de sus obras de teatro yo diría, sin duda, la más ambiciosa y compleja. Y no es fácil de leer. Es muy satisfactoria en relectura. Cada vez que la veo representada me gusta más. La he visto, no sé, en 4 o 5 montajes a lo largo de mi vida y cada vez me gusta más. Pero no es una obra que a la primera, si ustedes ven el público de Lorca o lo leen, la primera vez se van a quedar así. No es una obra fácil, con lo cual no tiene acceso al gran público. O sea, una persona como mi abuela, que no hubiera visto nunca una obra de teatro, se habría aburrido, además de impresionado. Tiene muchos intertextos, mucha sugerencia entre líneas, mucho espesor de significados, como tú decías, Caro, entonces no es fácil. Y en tercer lugar, como de algún modo menciona Viviana, hasta hace poco era muy difícil de representar. No por nada Lorca las tituló las comedias imposibles. El público de comedia no tiene nada, pero comedia en el sentido clásico, ¿no? Fíjate que Inés acá nos dice, es una obra de teatro escrita en el año 30 que no se estrena hasta el 86. Efectivamente, tarda 56 años. Pueden leer en el chat ahí lo que copió pegó Inés. Pero entonces se editó en el 76. Ahí está, bueno, tan descaminado no estaba. Se descubre 46 años después y se empieza a representar 56 años después. Es difícil de entender y es muy difícil de representar. Y creo que hoy en día con las proyecciones y los efectos digitales es cuando se puede representar con más naturalidad. Antes de eso se han hecho algunas representaciones del Lluís Pascual o de Ortuño, muy meritorias. La de Pascual, si no recuerdo mal, está en YouTube en no muy buena calidad. Y la de Ortuño lo dudo, creo que no. A mí me pareció sensacional la de Ortuño. Y hace unos pocos años se representó de nuevo, la vi en Granada. Lo hizo el dramaturgo que escenificó a Bolaño, que hizo 2666. Y fue un montaje interesante también y muy potente. A mí el que más me gustó fue el de Ortuño, creo, pero todas tienen gran interés. Pero digo, es difícil que se represente. Hoy en día sería, yo creo, una ocasión de revisitarlo, ¿no? Y como dice Viviana, la mejor edición para leerla es en la editorial Cátedra. Es cierto porque el aparato de notas y el prólogo de esa edición es muy interesante y muy útil. Bueno, espero haber contestado un poco a esta cuestión. Sí, Estela, que está con la mano levantada. Buenas noches. Hola, Una Estela, bienvenida. preguntita, hola, una preguntita sobre el legado material de la familia Lorca. Hace 10 años estuvimos en Granada paseando y visitamos lo que es la Huerta de San Vicente, Mm. que lo encontré en un estado Uy, bastante lamentable, o ya que vos estás en Granada, quizás podés hablarnos un poco de eso, porque es una pena, es una casa hermosa. hermosa. Edita libros de Federico. Acá tengo Sí, uno las obras que completas, con compré en esa esta bien. edición, con ese diseño de Juan Vida, con rayas de Sí, colores que son tal preciosas. cual, Juan Vida ese es de es sus un artista dibujos. plástico de Granada. Y sí, también aquí el diván de Tamarit.
Y bueno, no sé, si quisieras hablar de eso, si tenés ganas, y si no, bueno, muchas Gracias, Estela. gracias. Un placer. Y discúlpame por interrumpir algunas veces, pero no se escuchaba del todo bien, pero se entendió perfecto tu intervención y tu pregunta. Bueno, primero me alegra que conozcas la Huerta de San Vicente y a todo el mundo que tenga ocasión de venir a Granada cuando terminen los seísmos, va a poder disfrutar mucho de ese lugar. Para mí es el museo más lindo que hay de Lorca. ¿Qué es la Huerta de San Vicente? Es una casa de verano que los Lorca compraron, si no recuerdo mal, en los años 20 y que se convirtió en la residencia de verano de Federico y de su familia en los últimos décadas de la vida del autor, lo cual equivale a decir en los 10 años más fértiles de Lorca. Lorca iba a visitar en los veranos a su familia y ya de paso en realidad se encerraba larguísimas horas a escribir en el cuarto que permanece casi intacto en esa casa en la que hoy es la Casa Museo Huerta de San Vicente. Es un edificio hermoso que permanece casi idéntico a como estaba entonces. En la época de Lorca, eso estaba ya en las afueras, en el campo de la ciudad. Después la ciudad fue avanzando. Desgraciadamente justo quedó apartada de la ciudad con la calle más fea de Granada. Miren que Granada es una de las ciudades más lindas del mundo. Pero probablemente Granada tiene las calles más feas del mundo, que es el Camino de Ronda. Y el Camino de Ronda es una avenida espantosa que está justo al final de la ciudad y que separa la hermosa ciudad de Granada o Granada la Bella, como le decía Ángel Ganivet, de lo que era el campo circundante de la Huerta de San Vicente. Con mucho acierto, a principios de los 90, a finales de los 80, se inauguró el Parque García Lorca para crearle a la Huerta de San Vicente, esa casita, una vegetación alrededor. Entonces, aunque ahora la casa está encerrada entre el camino de ronda y la autopista, la circunvalación de la ciudad, está protegida por un colchón de parque. Entonces, cuando se asoman a la ventana del cuarto de Federico, ven árboles como él veía, y si no campo, se ve verde, ¿no? Bueno, la Huerta de San Vicente Te es el quiero lugar verde. verde que te quiero verde. Entonces, sí, Me con su dejaste barco en la picando, mar Andrés. y su Me caballo en dejaste la picando. montaña. Sí. Entonces, bueno, es el museo más lindo que pueden visitar. Hay otros en Granada. Está sin duda la Casa Natal de Fuente Vaqueros, que es un excelente museo también. Y hay otros lugares. Está la Casa de Valderrubio, que en realidad se llamaba Asquerosa. Asquerosa, Y sí. que en ese pueblo, bueno, tuvieron que cambiarse el nombre por razones no muy difíciles de imaginar. Entonces, la casa de Valderrubio o Asquerosa, la casa natal de Fuentevaqueros, que es por supuesto el pueblo natal de Federico, y el museo, la casa museo de Huerta de San Vicente, forman el triunvirato clásico del recorrido lorquiano. Hay otros lugares hoy en día también. Bien, la Huerta de San Vicente conoció algunos momentos de esplendor y se fue, sí, quedando en un cierto estado, no de abandono, pero sí de descuido, que a mí me resulta triste y que ojalá las autoridades competentes remediaran. Se viene arrastrando hace mucho, no es de ahora. Y aunque ahora que Granada es, y ojalá lo consiga, candidata firme a la capitalidad cultural europea en el año 2031, espero y confío en que se inyecte de una vez presupuesto en eso. Lo cierto es que en las afueras no hay una vegetación, un jardín muy cuidado, los bancos públicos están medio venidos a menos, la casa, digamos, está preciosa y tiene muebles o originales o de la época, pero si uno piensa en la importancia de esa casa y se imagina que fuera la casa, una casa, no sé, de Neruda o de John Keats en Londres, estaría en un estado de conservación absolutamente perfecto. Digo, el Museo de Keats en Roma, solo porque Keats se pasó los últimos días de vida ahí, en la Piazza di Spagna, está en mejor estado que la casa de veraneo donde Lorca escribió la mitad de su obra en su ciudad natal. A mí eso me apena. No es que esté en ruinas, porque no es cierto, pero debería estar mejor conservada de lo que está. Ahora se acaba de rodar una película ahí que se llama Lorca, cuyo guionista es un amigo mío, Fernando Valverde, perdón, Fernando Navarro, que es guionista y narrador excelente, que es el guionista también de una película que tuvo mucho éxito hace un par de años, que es Segundo Premio, y que ahora están rodando de nuevo en Granada. Bien, creo y sospecho
que para la película habrán adecentado el espacio como no lo adecentaron en todos los años anteriores, para que salga lindo en la película. No había presupuesto para la realidad, pero sí para la película, ¿no? Tengo curiosidad en ver cómo quedó el museo después del rodaje, pero sobre todo espero que lo mantengan tan bien como lo habrán, supongo, dejado en estas semanas de rodaje. Igual es una visita obligada, la huerta ha tenido durante muchos años una programación cultural, se hacen actos musicales y poéticos ahí, y tuvo una época de esplendor hace unos años en que venían, yo qué sé, Patti Smith, eh, Lou Reed o el mismo Cohen a cantar. Creo que vino Cohen, creo que vino Dylan en el patio de la huerta de San Vicente, y sospecho que venían no por los honorarios que les pagaban, que debía ser una cena de lo que se gasta esa gente habitualmente, sino que venían para cantar a Federico en su casa. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, por Dios. Sí, Diana. Hola Andrés, un gusto, un lujo, la verdad. Bueno, le quería preguntarte a modo de cierre de integración, si a vos te parece que Federico fue un adelantado para su época como lo fue María Moliner, ¿no? O sea, que las ideas de Federico, que fueron plasmadas de manera tan contundente y tan revolucionaria, es- estoy segura que siguen vigentes y que cada vez tienen más fuerza, pero ¿qué te parece a vos? ¿Qué nos dejó este gran artista como humanidad? Qué linda asociación, ¿no? Lorca Moliner. Yo jugué un poco a eso en la novela hasta que empieza a brillar, porque lo cierto es que Lorca y Moliner no se conocieron, no nos consta, pero pudieron haberse cruzado fugazmente, y esta es la conjetura ficcional que hago en la novela, entre otras muchas, en los tiempos en que Lorca era residente habitual de la residencia de estudiantes y María Moliner pasó algunas noches, algún fin de semana, como huésped ocasional en la residencia de señoritas. Entonces en la novela hay una escena imaginaria pero posible, donde María Moliner ve una lectura de un libro de poemas de Concha Méndez, que fue en un momento, si no recuerdo mal, pareja de Luis Buñuel, y Luis Buñuel fue compañero de bachillerato de María Moliner, es decir, que ella ve la lectura de una mujer que tiene en común con ella a Buñuel, y se encuentra quien lee la novela reconoce como Dalí y Lorca. Y están compartiendo, digamos, público para una lectura de Concha Méndez. Sé que el asesinato de Lorca causó en María Moliner y en todo su ámbito una honda impresión, porque cuando a Lorca lo asesinan, María Moliner estaba en el pico de su labor bibliotecaria en las misiones pedagógicas, y estaba también cumpliendo altísimas misiones para el Ministerio de Cultura y de Educación, y era una especie de subdirectora general del libro, archivo y bibliotecas para entonces, ¿no? Era un puesto que no existía literalmente así entonces, pero sí hoy. Y estoy seguro de que, claro, que un poeta tan ilustre desde ya, pero también un miembro tan activo de las misiones pedagógicas, fuese asesinado como tantos otros compañeros y compañeras, incluso compañeras embarazadas, bibliotecarias, que fueron fusiladas en la misma época, digo, en el mismo año, en el mismo mes, eh, sin duda que tuvieron que afectar mucho a María Moliner, y tuvieron que hacerla temerse lo peor. Por otro lado, efectivamente, María Moliner no fue menos visionaria que Federico García Lorca, y su idea de la lengua fue tan atrevida y moderna como la de Lorca, porque si Lorca de algún modo reinterpretó las tradiciones poéticas y estéticas, artísticas, de muy larga data, como las, por ejemplo, del Cantejondo, María Moliner toma palabras que dábamos por sentado y las reentona una por una hasta llegar a 80.000, y las 3.000 páginas y los 16 años, más otros 6 o 7 Los de más. revisión de la segunda edición. Es decir, que María Moliner dedicó casi un cuarto de siglo a repensar cada palabra del idioma, y lo hizo con una finura que yo encuentro muy poética. Es más,
la definición de poesía de María Moliner sigue siendo la más exacta y hermosa que yo me he encontrado en un diccionario. Así que sí. Esther y después Inés. Uy, igual tengo que decir que la alegría que tengo de ver a Esther Gómez en este encuentro no les puedo contar. Gran amiga, gran librera. Así que gracias, Esther, por estar acá. La verdad es una alegría enorme, enorme. Es que no podía pasar sin decirle algo a Andrés, la verdad. ¿Qué dirá Andrés? ¿Pero qué hace Esther en este encuentro? Andrés, eres el mejor, o sea, eres fantástico, maravilloso. Te amamos desde aquí, desde A Coruña, ya lo sabes, y me siento muy feliz de haberte escuchado esa cabeza tuya, esa capacidad de transmitirlo todo y todo lo que he aprendido en esta hora y media. No sé en el resto del mundo, pero en España nos espera un año un otoño muy lorquiano Un y año un, del y 27. un año con la celebración del 27 tremendamente cargada también de actos. Me ha alegrado mucho que hablases de Concha Méndez porque creo que es una de las grandes desconocidas. Y bueno, nada, solo quería eso, mandar un abrazo, darte las gracias, darle las gracias a Caro por organizar estas cosas y decir también que para la gente que no la haya visto, la obra de Juan Diego, la representación de Lorca en Juan Diego Boto, en Noche sin Luna, es bueno, a mí me ha parecido maravillosa y muy emocionante. Entonces, creo que vuelve a empezar gira, así que quien tenga la oportunidad de verla, también muy recomendable. Andrés, Esther, ¿qué te digo? Que eres la más riquiña del mundo, que muchas ay, gracias, que sabes cuánto quiero La Coruña. La quiero tanto que es ahí donde nació mi bisabuelo, lo empezando sé, por sí. ahí. Y sabes que nos queremos, que estoy deseando siempre regresar a Galicia en general y a Coruña en particular. Y decir también, bueno, que mil gracias por tu generosidad. Y en cuanto a lo de voto, fíjate que antes de este montaje que ha tenido esta repercusión y que es tan hermoso, Juan Diego Boto hace más de 20 años ya había hecho de Federico en Granada, en el Auditorio Manuel de Falla. Es decir, que Juan Diego Boto tal vez lo esté haciendo tan bien porque lleva media carrera. Cuando Boto empezó a dejar un poco el cine, no totalmente, pero en segundo plano, viste que Boto, que viene del mundo del teatro y Sí. todo eso, es como que empezó como estrella del cine y luego volvió un poco a sus orígenes teatrales y se fue metiendo. Cuando empezó ese viaje al escenario, de las primeras cosas que yo le vi fue precisamente hacer de Lorca en un montaje. Y esto fue, pero hace añares. Entonces me conmovió mucho ver que ahora volvió a, a esa investigación lorquiana. Y sí, muy, muy recomendable y sin duda va a ser un año que me encanta porque tuvimos la exposición de Maruja Mayo, la retrospectiva extraordinaria, la de la Sin Sombrero que se hizo en Madrid, tuvimos hace no mucho una celebración en Andalucía de María Zambrano, que es una de mis filósofas preferidas, y un poco como que lo que decíamos antes, que como el 27 es una galaxia, cada vez que tocas un planeta o una estrella se mueve todo el firmamento y es como que vas rebotando de un lugar a otro, ¿no? Entonces será una ocasión, sí, por supuesto, de pensar en Lorca, pero también de preparar las celebraciones de toda esa generación irrepetible a la que le debemos mucho y de la que merecería la pena aprender mucho hoy en día. Buenísimo, una alegría nuevamente estar tenerte, siempre, siempre es una alegría, pero en particular aparte nos encontramos en Argentina hace un par de Sí. años atrás, así que en- eh, esto que pasó en la pandemia, que nos conocíamos todos en cara rectángulo y de repente éramos personas físicas y fue maravilloso. Sí, Inés, la última y ya tenemos que ir como cerrando, a ver. en- Yo lo que, además de agradecer, sabes que quería hacer siempre, me parece que ya que tenemos los poemas a mano y los textos a mano, si nos animamos a abrir todos los micrófonos y leer bajo, El verde que te quiero verde o cualquiera de los otros textos, un pedacito, ¿Qué va a ¿eh? pasar con el Dale. sonido cuando 100 personas leen al mismo tiempo en No Zoom? Tengo esa sabemos. curiosidad. Vamos viendo, probamos. ¿Con cuál vamos? Bárbaro, vamos, quieren ver me encanta la propuesta. A ver, Bueno, entonces vamos. vamos a hacer una cosa, vamos a compartir, ¿puedo compartir pantalla? Ahí, ¿Me ven ahí? ahí está, ahí A está, ver, A ver ahí ahí. está. Y abrí todos los micrófonos.
Cada uno, Ok, ¿pueden abrir los micrófonos? y entonces tenemos que pensar, contar 1, 2, 3. ¿Tenemos el texto? Dale, vamos con 1, Verde que te quiero, verde 2, quiero Pero verde. 3. que los demás no hablen. Dale. Verde que te Verde quiero que te verde. quiero verde, verde viento, Verde rama, Verde ramas, rama, de barco sobre la mar, sobre el caballo, rayo yo de en la montaña, la sombra en la la sombra de la cintura, cintura, sueño en su baranda, sueña en su baranda, carne, carne Deja que los hombres solos lean. ojos de Deja que los Sofía hombres plata, solos. verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando, No puede no puede mirarlas, verde que te quiero verde, grandes estrellas con de el pez de carne, sombra, vienen con el Vienen pez con de el pez de sombra, sombra, abre el camino del alma, subiendo con la alija higuera de su frota rama, subiendo el con la monte lija de su con erizo monte, de hogar, agrias. luna, Pero brilla, ¿quién vendrá? casa ¿Y por grande. dónde? Ella sigue ella sigue en su baranda, Verde verde carne, carne, verde pelo, caminando en la mar amarga. Caminando caminando en la mar amarga. Compadre, Compadre, Quiero quiero cambiar cambiar mi mi caballo caballo. por mi su montura, casa, montura por mi su espejo, cuchillo, mi su cuchillo. manta. cuchillo por su manta. Compadre, Compadre, vengo Padre, vengo sangrando desde los sangrando puertos desde de los cabra, puertos de cabra. si yo Si pudiera, yo pudiera, ese mocito, trato se este cerraba. trato se cerraba. Pero yo ya pero no soy yo yo, ya Ya no no soy soy yo, yo, mi es ya mi mi casa. casa, ya mi casa. Compadre, quiero morir Compadre, quiero morir Quiero decentemente en mi morir cama, decentemente en mi cama, de de acero, acero, si con las puede puede sábanas, ser, ser, con las las sábanas sábanas la volando. herida que ¿No tengo, veis la herida que la herida tengo que desde el tengo pecho a la desde el pecho a la garganta? garganta, 300 rosas 300 rosas morenas lleva tu morenas pechera lleva tu blanca. pechera sangre blanca. Tu resuma y sangre Tu huele sangre resuma y resuma y huele huele alrededor de tu alrededor faja. de tu pero faja. Pero yo ya yo no Yo soy ya yo, no Ya no soy soy yo, yo, ya mi ya mi mi casa. casa, casa, ya mi Dejadme casa. subir al menos Dejadme hasta la subir al salta menos baranda. menos hasta la Al salta Dejadme baranda. subir, Dejadme dejadme subir hasta las verdes verdes barandas, hasta las verdes umbrales de la verdes luna, una por barandas, donde donde umbrales de la retumba el umbrales de agua, la luna, por luna, donde por retumba donde el ya agua. suben retumba los el dos agua. Ya compadres suben los dos hacia Suben altas los dos hacia barandas, las compadres altas hacia las barandas, altas barandas, dejando un sangre rastro de dejando un sangre. rastro de sangre, de dando un lágrimas. rastro de lágrimas. Temblaban en los Temblaban en tejados los tejados farolillos de farolillos hojalata, de hojalata. miles de Candelos de cristal herían la En la madrugada. madrugada, verde que te quiero Verde que te quiero verde, verde, verde de viento, viento, Dos ramas. compadres compadres subimos, subieron, Dos el largo compadres viento subieron. dejaba El en la largo boca un viento raro dejaba de en hiel la de boca un de menta y raro menta y de albahaca. de albahaca. hiel, de menta y de albahaca. ¿Dónde padre, está ¿dónde tu está? Padre, ¿Dónde niña? está tu niña amarga? Niña, dime, ¿Cuántas veces ¿dónde te está ¿cuántas tu esperó? niña ¿Cuántas amarga? veces te veces esperaron, cara Veces fresca, te era pero fresca, esperó, pero cuántas negra, veces veces te te en la esperó. verde Cara baranda? fresca, negro, negro, sobre el negro, rostro de la verde baranda. baranda. mecía la gitana, verde Sobre el carne, rostro del Sobre el aljibe rostro del se mecía aljibe la se No mecía la gitana. gitana. carámbaro de luna Dejar Verde, un Carne carambar sobre de pelo verde, verde, sostengo no sobre el sobre agua. fría la La plata. luna. noche se puso campano de Mano de en la luna, luna pequeña la plaza. sostiene Civiles sobre el Guardias agua. civiles borrachos en la borrachos La puerta en la noche se puerta golpeaban. puso golpeaban. íntima como Pequeña una plaza, pequeña quiero plaza. verde, Verde verde Guardias viento, barco, civiles verde borrachos barco, en la mar, puerta mar, la puerta golpeaban. mar, golpeaba. caballo. Verde que te quiero Verde, 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 verde verde viento, viento, verdes verde ramas, rama, el mar, barco sobre la mar mar, y el El caballo en la caballo en la montaña. montaña. ¡Qué maravilla es esto! Bueno, qué emoción. Fue como Gracias. escuchar a un centenar de personas rezar en la Catedral de Santiago Tal por cual. seguir Total, con Galicia. total, pero lo que se hubiese divertido Federico con todos nosotros esta tarde no tiene precio, no tiene precio. Gracias infinitas, infinitas a todos y a cada uno de los que hoy nos acompañaron. Gracias inmensa, Andrés, con toda mi admiración, por tu humor, por tu sabiduría, por todo y por más. Y por más, tenemos que planear, por supuesto, nuevo encuentro María Moliner. Estaría genial eso. Tenemos mucha, mucha cosa. La verdad que ha sido de mucha emoción. De nuevo, es un encuentro que teníamos muchas ganas, pero acompañado por todos y cada uno de ustedes fue mucho mejor siempre.
Así que les agradecemos un montón, un montón. eh, y los esperamos el próximo 31 de agosto en Inspiradas, a todos los que vienen por primera vez y no nos conocen, que vamos a estar en este año mundialista también con Eduardo Sacheri. Sacheri, Ah, que un vamos, abrazo para él de mi parte. dale, vamos a dárselo. Agradecer una vez más a la Embajada de España que ha hecho posible este encuentro, al Tidibán que nos acompaña en todos nuestros encuentros generando comunidad. Así que, y de nuevo, Andrés, todo mi cariño, mi corazón y gracias inmensas por esta tarde lorquiana. Así Como que diría Lorca, querida Caro, que lo que no me des y no te pida será para la muerte, que no deja ni sombra por la carne estremecida. Así que bien está. Ah, bueno, este aplauso es para vos, bravo, Andrés. bravo. Un Gracias abrazo a muy todos. fuerte. Que Hasta la tengan muy próxima. buena noche. Gracias por Gracias, todo. cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, Gracias, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias desde Gracias, Uruguay. gracias. Gracias por tanto. Muchas gracias. Gracias.